Buenas noches, nuevamente estoy esta tarde con vosotros, esta noche, pues simplemente, pues como estamos diciendo todos los días, para llevar unas palabras de ánimo y para que, si es posible, pues conozcáis un poquito más de la Biblia, un poquito más de lo que dice la palabra de Dios. El tema de hoy es un encuentro con Jesús. Ayer os conté un poquito más de mi testimonio. Es muy difícil en tan poquillo tiempo contar un testimonio completo. La verdad es que Dios hizo un milagro en mi vida muy grande, porque como bien os dije, yo antes de oídas conocía al Señor, pero ahora he podido tener la experiencia de llegar a conocerlo un poquito más profundamente. Y todo esto, como también dije, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A medida que vamos profundizando en su palabra, vamos conociendo más a Dios y vamos conociendo más de Dios. A medida que lo conocemos más, lo amamos más y podemos tener la seguridad y la confianza en Él, que eso no es más que fe. Entonces vamos a empezar hoy con un salmo que es muy conocido, que se lee muchísimas veces, que es el Salmo 23. Y nos dice así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Dios moraré por largos días. Es un salmo en el cual el Señor nos da la confianza de que Él va a ser nuestro pastor, va a ser nuestro guía y va a estar siempre con nosotros, y nosotros vamos a morar con Él si realmente pues tenemos ese acto de fe y ese encuentro con el Señor. Hoy vamos a leer en San Juan capítulo 3 un encuentro entre Nicodemo y Jesús. Y fue un encuentro muy especial porque ahora vais a ver quién es este Nicodemo, que se dice que su nombre significa vencedor del pueblo. Este Nicodemo, vamos a ver que en el capítulo 3 de San Juan nos dice lo siguiente: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Esto es una forma un poco parecida a como hemos estado todos. Hemos estado, como yo bien decía ayer, con nuestros conocimientos de Dios un poco superficiales, un poco siguiendo nuestras tradiciones, siguiendo lo que nos han dicho nuestros padres, pero no es suficiente. Mirad quién era este Nicodemo. Vamos a leer un poquitín lo que llamamos hoy en día su currículum o su biografía. Nos dice que Nicodemo, su nombre significaba vencedor del pueblo. Y como hemos visto en el versículo 2, dice que vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, él reconoce que Jesús estaba haciendo unos milagros tan extraordinarios que si Dios no hubiese estado con él, no se podría haber hecho.
Entonces él reconoce ya de por sí que ya viene de Dios, o sea que es algo extraordinario. Sin embargo, mirad, dice, él está entre el grupo de las personas que le habían estado impresionados y le dice que venía como maestro de parte de Dios. Nicodemo quiere escuchar la doctrina de aquel profeta, pero esta doctrina choca fuertemente con la doctrina de los fariseos. Los fariseos no creían en milagros, no creían en muchas cosas y tenían una ortodoxia o una forma de entender que no era la que Jesús estaba predicando. Entonces ellos chocan con ellos porque también tenían sus tradiciones, etcétera, etcétera. Quiere decir que nosotros mismos en este tiempo y en otros tiempos, como yo decía bien ayer, yo tenía mi religión, yo tenía mis creencias, yo tenía mis tradiciones, yo tenía todo aquello que para mí era suficiente. Pero cuando tienes un encuentro con Jesús, mirad lo que le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? O sea, tú que conoces la palabra de Dios, tú que conoces todo lo que de Dios se ha dicho durante tanto tiempo y ahora te habla Jesús y no lo escuchas y no crees en Él, pues quizá en este tiempo nos está pasando igual. Ya tenemos nuestras tradiciones, no voy a criticar a nadie, ni voy a decir nada de nadie, porque no me toca a mí eso, porque cada cual en su corazón sabe lo que hay. Tenemos nuestras tradiciones, tenemos nuestra religión, tenemos lo que conocemos, lo que nos han dicho durante mucho tiempo, pero necesitamos un encuentro verdadero con Jesús. Ya estáis viendo que le dice, os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo le dice, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Otro que voy a entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo. Y le dice, no te equivoques. Es necesario nacer del agua y del espíritu. Nos está hablando de una experiencia que nosotros llamamos una experiencia espiritual o un encuentro verdadero con Jesucristo. De nada nos va a servir que supiésemos la Biblia de memoria. De nada nos va a servir que, como decimos, oremos o recemos todos los días si realmente no tenemos un encuentro verdadero con Jesucristo. Este nacimiento de nuevo, o nacer de nuevo, convertirnos, que es lo que nosotros muchas veces decimos, es tener ese encuentro, una experiencia real y directa con Jesucristo. Ayer os comenté un poquito mi testimonio y os dije que yo tuve ese encuentro porque reté al Señor, que ya os dije que nos dice el Señor, probadme y reconocer que yo soy Dios. Y os dejo con el mismo reto que os dejé anoche. Si verdaderamente queréis tener un encuentro con Jesucristo, retadlo. Señor, quiero conocerte verdaderamente. Muéstrate a mí y confío que tú puedes hacerlo. Así es que, si os atrevéis, retad al Señor. Probadme y conocer que yo soy Dios. Que el Señor os bendiga y buenas noches.